¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Con los Refugiados, el programa que realizamos ACNUR en conjunto con Justicia TV. Yo soy Silvia Garduño y me da una vez más muchísimo gusto saludarles. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, yo diría poco conocido en México, en el que trabajamos muy de cerca pues con otras instituciones para mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes que llegan a México sin la compañía de sus padres. ¿Se imaginan esta situación de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse estos menores de edad? Quizás pues no terminamos, ¿no?, de entender la situación, las causas, etcétera, ¿no?, de estas situaciones muy particulares que sí vemos en el día a día con los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Es un tema complejo que seguramente no tiene una sola respuesta, pero una de las respuestas es el modelo de familias de acogida, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Para ello quisiera pues presentar al panel que nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña Paula Ramírez España, ella es oficial de protección de UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Muy bienvenida, Paula, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Luis Peña Ruiz, él es director de adopciones del Sistema Nacional DIF. Muy bienvenido también, Luis, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y está con nosotros Mónica Bucio, ella es directora de Desarrollo Institucional de Fundación Puconi en México, con la cual ACNUR pues colabora de manera importante en el modelo de familias de acogida. Entonces, pues los tres sean muy bienvenidos, y les cuento y les adelanto que al final del programa vamos a tener la oportunidad de dialogar con una familia que ha dado cobijo pues a niñas y adolescentes solicitantes de asilo. Así es que no se vaya, quédese hasta el final, porque creo que va a ser muy interesante poder dialogar con una familia y que pues también nos cuenten su experiencia. Entonces, pues vamos de lleno. Empecemos un poco por Paula. ¿Qué es esto de las familias de acogida? ¿A qué nos referimos con esto? Creo que el término pues no se conoce, ¿no?, en México, y pues hay que empezar por definirlo y que la gente pueda entender, ¿no?, a qué nos referimos con las familias de acogida. Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, definitivamente, como dices, las familias de acogida son una figura relativamente nueva en México. Han cobrado fuerza a partir de la emisión de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a finales de 2014. Y las familias de acogida son una de las modalidades de cuidado alternativo que existen, o como respuesta cuando un niño, una niña o un adolescente ha perdido el cuidado de su familia de origen, digamos, o ha perdido el principal cuidado familiar. Y es una alternativa temporal para que estos niños que han perdido el cuidado o han sido separados de sus familias puedan seguir creciendo, desarrollándose en un entorno familiar que les brinde protección, cuidado y les ayude, digamos, de manera transitoria a encontrar una solución definitiva que les permita pues seguir o restituir este derecho que tiene todo niño, toda niña y todo adolescente de poder vivir y crecer en un entorno familiar, ¿no? Entonces es pues sí una medida, una posibilidad de que un niño que ha perdido el cuidado familiar pues lo recupere a través de una medida transitoria, y que precisamente evita todos los efectos negativos que puede tener la institucionalización de los niños en instituciones de protección o en albergues, casas hogar, donde muchas veces no tienen todo pues el tratamiento, digamos, individualizado que requieren y todo lo que una familia o un entorno familiar les puede brindar. Entonces, pues definitivamente es una medida muy, muy importante para ayudar a niños, niñas y adolescentes que requieren de un cuidado, y pues es una opción pues bastante positiva para los niños y niñas. Y entre estos niños, digamos, que han perdido, como dices, el cuidado, pues se encuentran, no nada más, pero los niños, niñas, adolescentes en situación de movilidad.
Claro, son los niños que por alguna causa están de momentos separados de sus familias, ¿no? Son muy diversas las causas, muchas veces se atribuye a situaciones de violencia, de contextos en que están viviendo las familias, y desde luego el tema de la niñez y la adolescencia en situación de movilidad, pues es una causa que genera o orilla a los niños a migrar o a moverse, digamos, no, de manera no acompañada de un adulto, y en este caso es cuando requieren, digamos, en ocasiones, pues una medida de apoyo de cuidado alternativo temporal, y las familias de acogida surgen como una opción idónea para estos niños. Entonces, sí, definitivamente, pues la migración es una causa de separación familiar, y las familias de acogida una solución temporal para esta situación. Vale. Muchas gracias, Paula. Quería irme un poco con Luis. Paula mencionaba que este modelo es algo relativamente nuevo en México, entonces no sé si nos pudieras contar un poco de eso. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, que existe, porque creo que se puede confundir, con el proceso de adopción, ¿no? Ya nos adelantaba un poco Paula de que esto es pues una situación temporal, creo que va un poco por ahí la respuesta, pero Luis, no sé si nos puedas contar un poco de ello. Sí, muchas gracias, Silvia. Agradezco también la invitación, y en atención a las dos preguntas, respecto a la primera, diría que sí, relativamente, muy relativamente es una figura nueva, porque como bien lo dijo Paula, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es del 4 de diciembre de 2014 y hoy estamos en 2021, entonces es relativamente nueva. El problema aquí ha sido el proceso de implementación de esta modalidad de cuidado alternativo. Esto es, las 32 entidades federativas no van al mismo ritmo en los procesos de implementación de familias de acogida, y desde luego, en la medida que una entidad federativa no ha implementado este modelo, es imposible es imponible poner a disposición de niñas, niños y adolescentes una familia de acogida, ¿no? Pensando un poco en este elemento institucional de disponibilidad. Entonces, hemos transitado con mayores o menores avances a lo largo del país, también desde la federación, para echar a andar este modelo de cuidado alternativo visto como una política pública de Estado, porque pensamos que las familias de acogida, digamos, son un componente del derecho humano a vivir en familia. Se reconoce que niñas, niños y adolescentes, sean extranjeras o sean de México, tienen derecho a vivir en una familia. Y este derecho no solo puede ser ejercido mediante la familia de origen, esto es mamá, papá, abuela, abuelo, o la familia extensa, tías, tíos o familiares hasta el 4º grado, sino que puede ser ejercido mediante otras personas. Es justo las familias de acogida también un proceso que, hay que decirlo, no improvisado, sino que tiene experiencias recorridas en distintos lugares del país, y que además sigue un proceso de evaluación, capacitación, certificación y supervisión por parte del Estado. Respecto a la segunda pregunta, me parece fundamental diferenciar entre una adopción y un acogimiento familiar. La adopción responde a una solución definitiva para el caso de una niña, niño o adolescente que se encuentra en situación de desamparo familiar. Es, si lo queremos ver así, la medida más radical que el Estado puede implementar cuando una niña, niño o adolescente no puede volver bajo ninguna circunstancia con sus cuidadores de origen. En el caso de las familias de acogida, es una solución de carácter temporal que tendrá en paralelo la creación de una solución definitiva. Puede ser que, por ejemplo, una niña, niño, adolescente que se encuentre en familia de acogida transite en un corto o mediano plazo a volver con su familia de origen, o incluso que transite hacia otra familia que bien podría ser una familia adoptiva. Entonces, la diferencia es básicamente esa, que la adopción es definitiva, la familia de acogida es temporal. Son dos modelos distintos que siguen metodologías distintas y que permiten
resaltaría la restitución definitiva y temporal del derecho humano a vivir en Muchas gracias, Luis. A mí en un momento más me gustaría regresar contigo para que nos describas muy bien este proceso del que hablaste, ¿no? De certificación de familias de acogida. Pero vuelvo en un momento más contigo porque quisiera ir ahora con Mónica Bucio, porque Fundación Juconi y ACNUR justamente están emprendiendo pues un proyecto para justamente encontrar algunas familias de acogida en México pues que puedan cuidar de menores de edad que tengan pues necesidades de protección internacional, pero yo no les quiero contar más, me gustaría que Mónica lo hiciera. Un poquito, pues cuéntanos de qué se trata este proyecto, la importancia también de ubicar a los niños pues solicitantes de asilo que puedan tener pues este acogimiento familiar tan necesario. Muchas gracias, Silvia, con mucho gusto, y muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad y además por la colaboración con ACNUR y bueno, también con UNICEF y por supuesto con el Sistema DIF Nacional. Desde 2019 tenemos este acuerdo con el Alto Comisionado para los Refugiados para poder ofrecer esta alternativa de cuidado a niños, niñas y adolescentes que están separados de sus familias por una situación de movilidad. Es decir, han salido de sus lugares de origen por algún tipo de amenaza a su vida y el Estado mexicano les ha otorgado la condición de refugio, que es una medida especial de protección. Son niños y niñas que están separados de sus familias, que han salido de sus países no acompañados y que por lo tanto necesitan una protección especial. Es importante. Yo creo que es importante recordar que la Convención de Derechos del Niño establece que los estados son responsables, son los garantes de los derechos de todos los niños y las niñas que se encuentren en su territorio, y en este caso pues también de los niños y niñas que están en movilidad y de los niños y niñas que además el Estado mexicano ha reconocido con estatus de refugio. Son niños, niñas y adolescentes que ha recibido el Estado mexicano, que pueden quedarse en nuestro país, que es una condición, digamos, permanente, y que necesitan para continuar con su desarrollo un ambiente familiar. Parte de la restitución de derechos es también que puedan recuperar este derecho a vivir en familia. Entonces, lanzamos este programa en 2019 para encontrar familias que quisieran participar en el cuidado temporal de estos niños, niñas y adolescentes. Como bien ya decía Luis, esto puede devenir en un proceso de adopción o bien en un proceso de transición hacia la vida independiente, dependiendo de cada caso, y también afortunadamente puede venir en un proceso de reintegración con su familia de origen, como gracias a la colaboración de las autoridades mexicanas y de las autoridades en el país de destino ya hemos logrado restitución en el país de destino en el caso de los niños y las niñas cuyos padres están en un tercer país, y es importantísimo pensar en esta restitución, porque lo que queremos es que estos niños tengan una medida permanente y de preferencia que puedan recuperar la posibilidad de estar con sus familias si eso es viable. Entonces, creo que otro elemento muy importante del acogimiento familiar es la posibilidad de la sociedad mexicana de participar activamente en la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Si bien México tiene una experiencia de cuidado alternativo en estas figuras informal, bastante extendida, el cuidado de niños, niñas o adolescentes de nuestras familias que vienen a vivir de otro lugar, etcétera, etcétera. Si bien también México tiene una tradición muy fuerte de cuidado de niños que no están con su familia por alguna otra razón a través de algunas instituciones, como ya mencionó también Paula, pues hay mucha evidencia de que lo mejor es que estén con una familia, y las familias de acogida son una posibilidad de que todos y todas participemos en esta protección, en restituir el derecho a la familia y además en integrar a estos niños, niñas y adolescentes en la sociedad mexicana, que además tiene una cultura familiar
muy importante, muy poderosa y que también se establece como un espacio de recuperación y de crecimiento y desarrollo óptimo para los niños y las niñas. Pues muchas gracias, Mónica. Al regreso al siguiente bloque, ojalá, bueno, creo que vamos a comentar un poco más de los retos justamente para encontrar a estas familias de acogida. Nosotros nos vamos a ir a un corte, no se vaya, seguimos Con los Refugiados, no le cambie. Gracias por continuar con nosotros Con los Refugiados, el programa que hacemos ACNUR y Justicia TV. Hoy estamos hablando de familias de acogida, que es un tema pues muy importante para nosotros como ACNUR, porque trabajamos con niños y adolescentes que por alguna razón pues están separados de sus cuidadores, de sus padres, y hay que encontrar de qué manera pues ellos y ellas vivir en un entorno familiar seguro, ¿no? Donde estén protegidos y donde pues puedan continuar, ¿no? con este camino que han emprendido. Y en el segmento anterior, Luis Peña, del Sistema Nacional DIF, nos hablaba un poco de pues esta medida, las diferencias que hay con la adopción, cómo las familias de acogida son más pues una solución temporal, ¿no? a una situación que están enfrentando niños y adolescentes. Pero claro, no basta, ¿no? Con pues decir, yo quiero ser una familia de acogida, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues hay todo un proceso para ello, que a mí me gustaría, Luis, que nos puedas explicar este proceso de certificación de familias de acogida, porque creo que sí todavía falta mucho, ¿no? Para que las familias mexicanas a lo mejor logren entender, ¿no? Qué tendrían que hacer para caso de estar interesadas en este proceso. Sí, muchas gracias, Silvia. En efecto, hay desde que existe el reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, criterios de evaluación, al menos de carácter formal, muy claros. Básicamente lo que establece el reglamento de la Ley General es que las familias de acogida deben cumplir formalmente, por ejemplo, los mismos requisitos que una familia que solicita una adopción. Y me refiero a requisitos formales en cuanto a documentos, en cuanto a edad mínima, en cuanto a diferencia entre, por ejemplo, la persona que brinda acogimiento familiar y la persona menor de edad que se incorpore a esa familia, que, por ejemplo, la diferencia tiene que ser de 17 años. Desde luego, la necesidad de acreditar solvencia económica. Ya no hablamos más, y eso es algo muy positivo, ya no hablamos más de que requerimos ser un modelo de familia particular. En realidad, cualquier persona por sí misma o con alguna pareja, ya sea en concubinato o en algún matrimonio o en alguna otra forma de expresión de familia, puede presentar una solicitud para ser evaluada para constituirse como familia de acogida. Hay varios puntos de los cuales hablar, pero me centraría en los siguientes. Desde el Sistema Nacional DIF y sigue la misma suerte en buena parte de los sistemas estatales DIF, existen, por ejemplo, cursos de inducción para familias de acogida. Y justo estos cursos constituyen una introducción para aquellas personas que por alguna razón, porque quizás vieron este programa, se interesen en ser familias de acogida. Y nuestro propósito es que con esos cursos despejemos absolutamente todas las dudas de las personas interesadas en brindar acogimiento familiar y quienes presenten su solicitud con todos los documentos que necesitan, sea a partir de una decisión responsable e informada. Creemos que en la medida que hay solicitudes basadas con decisiones responsables e informadas, los procesos también pueden ser mucho mejores. Ya habiendo este curso de inducción, se puede presentar una solicitud ante el Sistema Nacional DIF, pero también ante cualquiera de los 32 sistemas estatales DIF que existen a lo largo del país. Es decir, cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano puede acercarse ante el sistema estatal DIF de su entidad federativa o bien ante el Sistema Nacional DIF. Y también es un proceso en el que participan de manera rectora las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que también tenemos la Procuraduría Federal y las 32 Procuradurías de Protección a nivel local.
Y justo ya que las personas presentan una solicitud para constituirse como familias de acogida y está integrado un expediente con esa documentación, lo que se emprende es un proceso de valoración multidisciplinaria que busca investigar si las personas que nos interesamos en ser familias de acogida podemos garantizar una crianza positiva para una niña, niño o adolescente y garantizar su desarrollo integral. Desde luego que eso se mide a través de distintos instrumentos sociales, familiares, psicológicos, que justo buscan esa respuesta, si tenemos o no como personas las condiciones y aptitudes necesarias para brindar cuidado temporal a una niña, niño o adolescente. Ya que se dio ese proceso de evaluación, lo que sigue en el proceso de certificación de familias de acogida es que cuerpos colegiados, que en buena parte del país se llaman consejos técnicos de familias de acogida, analicen esas evaluaciones realizadas por profesionales certificados para tal efecto y deliberen si las personas reciben o no un certificado de idoneidad. En la medida que se adquiere ese certificado de idoneidad, es posible que una Procuraduría de Protección implemente una medida de protección para la restitución temporal del derecho humano a vivir en familia de, por ejemplo, un adolescente de 15 años que ya ha adquirido la condición de refugio en México, pero que actualmente se encuentra viviendo en un centro de asistencia social o, como se conocen más, en un albergue. Y esta medida tendría como consecuencia que, desde luego, bajo la aceptación y participación del adolescente, salga de ese centro de asistencia social para poder incorporarse a un medio familiar que justo va a ser la familia de acogida. Y cerraría con esto, un medio familiar que va a estar siendo supervisado y apoyado por el Estado y principalmente por aquella Procuraduría de Protección o aquel sistema estatal o el nacional DIF que haya evaluado y certificado a la familia y que esté conociendo y representando jurídicamente a la niña, niño o adolescente que se encuentre en acogimiento familiar. Pues muchas gracias, Luis. Creo que eres muy claro y has dado una muy buena explicación. Y claro, invitar a quienes estén viendo este programa y que tengan interés a que justamente pues puedan acudir a estos cursos en caso de que tengan y que quieran resolver todas sus dudas. Creo que incluso después podemos poner ahí alguna dirección electrónica para que ustedes puedan hacerlo. A mí, a UNICEF, a Paula, me gustaría preguntarle ¿qué labor está emprendiendo UNICEF justamente para impulsar las familias de acogida en México? ¿Qué retos ven? ¿No? ¿Dónde están enfocando sus esfuerzos para que pues esto pueda pues ser algo mucho más natural, entendido, ¿no? Que cada vez este modelo de cuidado alternativo pues pueda despegar, ¿no? Todavía aún mejor. Sí, gracias. Pues desde UNICEF México hemos estado apoyando y promoviendo que se pueda generar esta práctica en México, en el país, de una manera como bien lo acaba de describir Luis, pues de una manera institucionalizada, cuidada, profesionalizada, ¿no? Digamos que los programas de acogimiento familiar en el país se puedan instaurar con todas las garantías y todos los procedimientos, digamos, necesarios para brindar esta protección y cuidado a los niños. Y desde este sentido hemos estado trabajando con la Procuraduría Federal de Protección y el Sistema Nacional DIF, con algunas procuradurías locales y en algunos estados, pues brindando apoyo y asistencia técnica junto con otros aliados de sociedad civil, como es la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Hemos trabajado con Juconi, hemos trabajado con la organización Lightshine en Chihuahua y, digamos, otros actores promoviendo
pues como digo, que esta figura se pueda instaurar, o se puede instaurar la práctica del acogimiento familiar de una manera segura y idónea en nuestro país, ¿no? Y bueno, en este sentido vemos que hay avances muy importantes, ¿no? Hoy el acogimiento familiar es ya una realidad para muchos niños, niñas y adolescentes en México, tanto niñas, niños y adolescentes en situación de migración como niños y niñas y adolescentes privados del cuidado familiar, digamos, aquí en México. Y definitivamente, a pesar de que es ya una alternativa, pues si nosotros comparamos todavía el número de niños que están en las instituciones, en los centros de asistencia social, en los albergues, en comparación con los niños que se han podido beneficiar de esta medida de acogimiento familiar, pues el abismo, digamos, todavía es grande, ¿no? Entonces, ahí apuntando a la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Pues precisamente poder hacer que estos programas de acogimiento familiar que se han dado en varios estados de la República, un poco de manera controlada o con pues un número reducido todavía de familias, se puedan pues crecer, puedan exponenciarse, digamos, y alcanzar a un mayor número de niños, niñas y adolescentes que requieren este tipo de protección. Y esto pues también requiere mucho compromiso, como también decía Mónica y Luis, ¿no? De los diferentes sectores del Estado, ¿no? Hemos visto nosotros desde UNICEF que cuando se hace esta conjunción de la autoridad como la rectora del programa, pero con participación de organizaciones de sociedad civil y lo más importante, con la participación de la comunidad misma, porque de ahí vienen las familias, digamos, que van a manifestar su voluntad, su interés de poder acoger temporalmente a estos niños, y se hace una relación virtuosa, ¿no? Como hemos visto, estos programas que han logrado poco a poco irse constituyendo, ha sido pues con esta participación conjunta, coordinada de las diferentes autoridades, la sociedad civil, organismos internacionales como UNICEF, que estamos brindando asistencia técnica o apoyo técnico e intercambio de buenas experiencias, digamos, para la construcción de estas figuras y de estos modelos. Y pues el reto es que se pueda consolidar como una política pública, ¿no? en el país a nivel nacional y a nivel estatal, y ser una alternativa realmente cada vez más frecuente para los niños, niñas y adolescentes que necesitan esta protección, ¿no? Y en este caso, pues estamos viendo que el tema de la situación de la niñez en movilidad es un tema que pues está tomando, digamos, o en los últimos años ha tomado unas dimensiones importantes en nuestro país, y también es importante tener, ¿no?, estas respuestas adecuadas para estos niños, niñas y adolescentes que han pasado por situaciones muy complicadas y que el paso por una medida de cuidado de tipo familiar realmente les genera un impacto, ¿no?, en su vida y en las posibilidades futuras de seguir con un proyecto de vida y poder tener, como dicen, la restitución al derecho a vivir en familia. Cuando, perdón, Paula, dices que ya es una realidad, hay niños, niñas que se están beneficiando de ello. ¿Algún dato, alguna cifra, ¿no? O sea, de cuántos niños en los últimos años, este año, etcétera, que podamos dar? Pues ese sería otro de los desafíos que tenemos, ¿no? Un poco empezar a sistematizar estos datos, ¿no? Existe la obligación por la Ley General de Derechos de crear un registro nacional de familias de acogida, y sabemos que está en proceso de creación.
pero hoy por hoy todavía no tenemos una forma oficial, digamos, de acceder a cuáles son, digamos, los datos, ¿no?, de los niños que se han visto beneficiados por esta medida. Nosotros desde UNICEF, por ejemplo, estamos, como decía, hemos acompañado la construcción de programas en Ciudad de México, en Tabasco, en Morelos, en Chihuahua. Algunos de estos programas han permanecido, otros, digamos, con cambios de gobierno, de administración, se han perdido. O han, digamos, bajado un poco el número de familias con los que cuentan, pero en Chihuahua, por poner un ejemplo, que es el estado en donde más se ha logrado tener un banco de familias de acogida pues más consistente, por decirle de alguna manera, en este momento tienen aproximadamente unas 62 familias de acogida, ¿no? La Ciudad de México, este año estamos también impulsando un proyecto de un programa de familias de acogida en coordinación con la Procuraduría de la Ciudad de México, y tienen una meta que se han puesto de alcanzar 200 familias de acogida en su banco, ¿no? Entonces, como digo, son logros y números importantes, pero si lo comparamos, acabamos de tener el dato del censo de INEGI del año pasado, en donde todavía hay aproximadamente más de 21,000 niños en centros de asistencia social, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando todavía de números, 100 niños, 120 niños probablemente en todo el país que se han podido ver beneficiados de esta medida en los últimos 5 años, pues ahí es donde está el reto, ¿no? Y pues también el reto de sistematizar esta información y tener las cifras al día de cuántos niños y niñas están dentro de estas medidas, cuántas familias de acogimiento familiar existen disponibles en los diferentes bancos de familias que se han creado en los estados que han instaurado este programa, y también pues ir poco a poco generando una información más confiable y al día de cómo va siendo la aplicación de esta figura. Muchas gracias. Nos da bastante luz esto que nos comentas. Yo quería irme un poco con Mónica, retomando lo que decíamos en el segmento anterior, que tenemos el proyecto conjunto entre Fundación Jucón y ACNUR. Retos, bueno, hemos hablado ahora de algunos, tanto con Paula como con Luis, pero también justamente el reto de que haya familias que se interesen en este modelo. No sé tú cómo lo puedas explicar, Mónica, qué tanto las familias mexicanas están dispuestas, se pueden interesar, buscan la manera de ayudar, ¿no? Coméntanos un poco esta parte, también para pues aprovechar este espacio en caso de que haya familias que pues por ahí, ¿no?, tengan alguna cosquillita de querer hacer algo. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que, de acuerdo también con lo que han estado diciendo Paula y Luis, el principal reto es que más y más familias mexicanas sepan que esta es una posibilidad. O sea, que como decía Luis, no importa la composición familiar, no importa el tipo de familia, cualquier familia puede ser una familia de acogida, ¿no? El último censo nos arroja que hay 35 millones de hogares en México, y estamos seguros que muchísimos de esos 35 millones de hogares pueden ser familias de acogida, y el reto es poder llegar con este mensaje a todas las personas que pudieran llegar a estar interesadas, precisamente porque es una figura poco conocida, como una figura formal, como bien decía Luis Peña, una figura que está acompañada y certificada y supervisada por el Estado, y que pues hay que garantizar ciertos requisitos, pero nosotros estamos absolutamente seguros de que hay muchas familias ahí que estarían interesadas. Creo que el otro reto es saber exactamente qué es lo que se requiere y qué desafíos específicos va a tener una familia de acogida. Y bueno, una de las labores que nosotros como Jucón y otras organizaciones de la sociedad civil en el país están haciendo es precisamente ese acompañamiento. O sea, poder informar directamente a las familias qué es una familia de acogida, qué se espera,
qué retos hay, cómo prepararnos para ser una familia de acogida. Como bien dijo Luis Peña, los sistemas DIF tienen unos cursos de inducción, y nosotros como Juconi, en este caso, parte de lo que hacemos es, además de aclarar dudas, de ayudar a las familias, acompañar a las familias a tomar la decisión de ser una familia de acogida a partir de contar con toda la información al respecto, es acompañarlas también en esa preparación, porque digamos que todos los casos de los que estamos hablando, cualquier niño, niña o adolescente que está separado de sus padres ya ha pasado por una situación difícil. Y en el caso particular de los niños, niñas y adolescentes refugiados, pues imaginemos lo que ha significado tener que abandonar tu país, tu entorno, tu cultura, tu familia por una situación grave de violencia que ha puesto en peligro tu vida, tener que migrar solo o acompañado. Son una serie de eventos adversos que los niños y las niñas han pasado, y nosotros lo que hacemos es acompañar a las familias con herramientas para poder acompañar a estos niños y niñas en la comprensión de estas experiencias difíciles que han vivido, y que puedan tener pues como más habilidades para generar estos ambientes que favorezcan la recuperación de los niños y las niñas, dar la seguridad que ellos y ellas necesitan para continuar con su desarrollo a partir también de sus propias fortalezas. Entonces, decirle a las familias que en este proceso no están solos. Sabemos muchos actores de la sociedad civil que estamos acompañando este proceso. También desde los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección hay un acompañamiento muy importante para asegurar que, primero que nada, los niños, las niñas y los adolescentes estén en la mejor de las situaciones posibles, y que también las familias estén en la mejor de las situaciones posibles para poder llevar a cabo este trabajo. Y nosotros siempre invitamos a cualquier familia, cualquier persona que quiera, que esté interesada, que crea que puede participar, que puede contribuir en la protección de estos niños y niñas que están en gran desventaja y que necesitan de un entorno familiar temporal, mientras se puede lograr la reintegración con sus familias, mientras se puede lograr un proceso de adopción, mientras pueden construir las herramientas para su desarrollo y vida independiente, que como familias, como sociedad mexicana podemos contribuir muchísimo a este desarrollo. Y pues los invitamos a acercarse a nosotros, a preguntar, a informarse más, a saber y a difundir y a informar a otros y otras también sobre esta posibilidad de participar en la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, que es muy importante. Estamos absolutamente seguros que la sociedad mexicana va a responder mientras más información y mientras más sepa que esto es posible, que es viable, que van a estar acompañados, y que con esto contribuimos no solamente al desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes a los que podemos dar acogida, sino al desarrollo de toda la sociedad y la comunidad y las comunidades en México, para construir sociedades más fuertes, más solidarias, más enfocadas en la infancia, y esto sin duda nos va a beneficiar a todos y a todas. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes refugiados, pues poder contribuir a la mejor integración que puedan tener en este país. Sabemos que México es un país que ha tenido y que tiene una gran tradición de abrirse para proteger a quienes han necesitado esta protección y este refugio, porque han tenido que huir de sus países y se han integrado al país y han contribuido de maneras muy importantes en el desarrollo de México. Y estamos seguras que también estos niños, niñas y adolescentes que a través de esta vía pueden integrarse a la sociedad mexicana, van también a ser una parte, y son ya una parte muy importante de nuestro país. Pues muchas gracias, Mónica. Me gustó esto que dices de las familias no están solas, hay todo un acompañamiento, y eso creo que pues, puede dar mucho más certeza, ¿no? En caso de querer estar interesados en ello. Vamos a cerrar este segundo bloque. Quisiera agradecerles a ustedes como expertos en la materia, expertas en la materia, porque cuando regresemos, pues vamos a estar con una familia de acogida para que justamente nos cuente su experiencia. No se vayan, seguimos Con los Refugiados.
Gracias por continuar con nosotros Con los Refugiados. Hoy estamos hablando de familias de acogida y estoy muy emocionada porque en este último segmento vamos a poder hablar con una familia que justamente pues, se decidió a participar en un programa de acogimiento familiar pues para ayudar a niñas, niños y adolescentes que han tenido experiencias adversas y que carecen de cuidados familiares. La familia Cordero Ruiz, cuando conoció la posibilidad de ayudar a estos niños y niñas, pues buscaron información de cómo poderlo llevar a cabo y participaron en esta convocatoria emitida justamente por Fundación Juconi en 2019. Y bueno, después del proceso que pues, nos explicó Luis en el segmento anterior, en el Consejo Técnico de Evaluación, pues emitió de manera favorable este certificado de familias de acogida. Y a mí me da mucho gusto darle la bienvenida a Juan Manuel y a Saisha. Gracias por estar con nosotros para compartir su experiencia. Y ahora sí, pues quisiera que me contaran un poco, en primer lugar, por qué se interesaron pues por ser una familia de acogida. Muchas gracias. Gracias. Pues todo empezó igual, creo que como todos buscando el apoyar. Creíamos que era similar a la adopción, pero cuando llegamos con Fundación Juconi nos explicaron todo el proceso y la diferencia entre el acogimiento y la adopción. Y en un principio sí fue para mí difícil el decir, no, yo no estoy dispuesta a desprenderme, a separarme de alguien que vas a terminar amando y que vas a terminar haciendo parte de tu familia. Entonces, platicando todos esos días que Fundación Juconi nos dijeron, piénsenlo, mi esposo me decía, no, ya vimos la necesidad y hay que hacer algo, no podemos ahora hacernos los ciegos. Entonces, eso estaba constantemente en nosotros y entonces nos decidimos por ser parte de las familias de acogida a través de Fundación Juconi. Y ya les llamamos, dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Y estamos dispuestos, ¿no? Juan Manuel también, pues bueno, del primer paso y de decir, bueno, sí le vamos a entrar a, ¿no?, todo el proceso que pues me imagino tiene pues varias etapas, a decirles sí, ¿no? Ustedes van a poder cuidar, si mal no tengo aquí el dato, a una niña, ¿no? Salvadoreña. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, así fue. Pues en el proceso, en platicarlo nosotros, también fue platicarlo con nuestras familias, extensa, digámoslo así. Entonces, por tanto, el lado de Saisha, sus papás, sus hermanas estaban de acuerdo, se emocionaron por la parte de mía, mis papás, igual mis hermanos y demás sobrinos, igual. Entonces, para nosotros eso fue indicativo de que era momento de iniciar, ¿no? Y así es, comenzamos con el proceso, las capacitaciones, la certificación, entregar documentos, pasamos ciertos exámenes psicológicos, toxicológicos, médicos, y pasando eso nos dicen ya tienen su certificado, y al mes siguiente nos estaban diciendo pues han sido idóneos para una pequeña, en ese momento tenía 11 años, como mencionabas, de El Salvador, y llegó en diciembre, estuvo con nosotros 8 meses, fueron 8 meses muy, pues para nosotros fue increíble, ¿no? Fue divertido tenerla en nuestras vidas, conocerla, ayudarle a crecer en muchos aspectos, y pues sí, fue toda una aventura y sigue siendo una aventura. Saisha, decías que tú al principio tenías esta duda, ¿no?, del desprendimiento, porque, bueno, como dice Juan Manuel, aprendieron mucho, fue divertido, seguramente hubo un vínculo muy fuerte, pero vaya, ¿no? ¿Cómo has vivido esta situación, toda la experiencia? Bueno, cuando ella llegó al principio, bueno, es que ahorita ya estamos en nuestro segundo acogimiento, pero al principio sí fue muy, fue inmediato la conexión que tuvimos. Tanto ella como para nosotros era como si hubiéramos estado desde siempre. Entonces, pues ya soñábamos juntos, planeábamos qué vamos a comer mañana, todo. Cuando nos dan la noticia que tiene que ya integrarse con su mamá y que había ya terminado este proceso,
en un momento creo que todos estábamos tranquilos, todos estábamos como, sabíamos que esto iba a suceder y vamos a lo que viene, ¿no? Y en esa plática, para mí hubo una plática un día antes de que ella saliera de casa y me decía, oye, ¿y crees que yo pueda vivir sin ustedes? Y yo le decía, claro que sí, ¿no? Pero yo así con un nudo en la garganta, pero yo, claro que sí, tú vas a poder vivir sin nosotros. Y ella, ¿y ustedes van a poder vivir sin mí? Y dije, tenemos que. Entonces, y uno cree que ahí termina tu apoyo como familia de acogida. Y la llevamos al aeropuerto y todo. Y terminando eso, llegamos muy tranquilos primero a casa, pero claro que hay un proceso de duelo, porque sí, dejas ir a una niña que es tu niña también. Entonces hay un proceso de duelo. No nos gusta tampoco como ser tan, no sé, tan aprensivos. Creo que tomó su tiempo necesario ese proceso de duelo. Lloramos lo que teníamos que llorar, pero seguíamos en contacto con ella y hasta la fecha seguimos en contacto. Entonces ella incluso llegó cuando ya estaba con su familia y nos llama, fíjense que ya voy a entrar a la secundaria. Y mi primer día fue así, nos contó apenas hace unos días todo, cómo está la escuela, todo lo que hizo, como si estuviera en casa. Y nos damos cuenta que parece que va a doler, y sí duele, pero que eso no termina. Tu apoyo como familia de acogida, y sigue siendo familia, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo. El vínculo que se crea ya es para siempre, ya no se rompe con nada. Y tú sigues ahí para apoyarle y ellos te siguen buscando porque siguen necesitando tu apoyo. No, y sobre todo que intervinieron en un momento muy difícil para ella, de su vida, pero que gracias a ese acompañamiento que pudo tener una familia en este proceso temporal, eso seguramente es invaluable, ¿no? No sé cómo tú veas, Juan Manuel, cómo haya sido o cómo hayan visto el crecimiento en ella en estos 8 meses que estuvieron juntos, pues qué beneficios le significó, ¿no? A ella como una niña que estaba sola en México. Como mencionaba, ¿no? El acogimiento es temporal, pero el vínculo es para siempre, ¿no? Y la vimos crecer físicamente, por ejemplo, cuando llegó a la semana, 2 semanas, creció 6 centímetros, ¿no? O sea, y fue sorprendente, empezó a cambiar todavía algunos dientes que traía ahí. Entonces, físicamente lo vimos, ¿no? Aspectos de su físico también cambiaron. Ella era china, pero ella decía que era lacia, ¿no? Porque siempre se la pasaba laciándose el cabello. Y un día salió así toda esponjada del baño y le decíamos, ¿eres china? Decía, no, yo soy lacia y no sé qué. Entonces descubrió que era china. Su piel igual cambió bastante, ¿no? O sea, la alimentación y todo eso también vimos cómo le benefició. Tenía muchos temores, muchos miedos a no poder hacer las cosas sola, por ejemplo. Y aquí nosotros lo impulsábamos a decir, no, tú puedes hacerlo, ¿no? Porque siempre buscaba que alguien lo hiciera y le decía, no, a ver, te voy a enseñar cómo hacerlo y ahora tú lo haces, porque tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces fue rompiendo ese tipo de miedos, de barreras. Creció también en el pensar que hay un más allá, en el sentido de que no necesito migrar a un país de forma ilegal o irregular, sino que lo puedo hacer de forma legal y lo puedo hacer para seguir creciendo y conseguir mis sueños, ¿no? Es algo que igual como que sí tenía ciertas noción de lo que quería hacer de grande, pero como que de pronto había ciertos obstáculos que le impedían verlo como posible, ¿no? Como real. Y creo que parte de nuestra función como familias es ayudarles a entender que sí se puede, ¿no? Que donde sea que estés, con un buen apoyo, con una buena instrucción, con buenos valores, con buenos cimientos, puedes alcanzar lo que sueñas, ¿no? Y lo que te propones. Y bueno, tan es así que Sasha comentaban, ya están en su segundo acogimiento familiar. Cuéntanos un poco de eso, porque no bastó, ¿no? O sea, como que ya se encaminaron a decir, pues podemos hacer esto, ¿no? Sí, realmente
cuando nos despedimos de ella, sí llegamos a pensar, le decía a mi esposo, ¿lo volvemos a hacer o no? Y los dos, no, sí, lo tenemos que volver a hacer y por muchos, hasta que ya estemos viejitos y ya no puedan mis fuerzas, creo que lo vamos a seguir haciendo. Y nos dieron la noticia de una chica, ya es más grande, de 17 años, y nos dicen, ¿cómo ven? ¿Quieren? Y entra a veces el temor, que creo que muchas familias tenemos en un principio de, es que son más grandes, va a ser más difícil, no, mejor denme al más chiquito, pero desde un principio algo que decíamos es, queremos el que lo necesite. Las puertas de esta casa van a estar abiertas para el que lo necesite, sea el más chiquito, sea el más grande, sea el que a lo mejor para otros puedan decir es el más complicado, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Lo que más importa y lo que nos hemos dado cuenta que facilita es dar amor. Apenas yo le decía a un licenciado de Juconi, digo, todo va muy bien por acá, creo que lo único que hacía falta era dar amor, poner límites y una buena comida. Es lo único, o sea, no se necesita más. Y lo hemos visto y ha sido también una adaptación muy rápida. Creíamos que iba a ser un poco más difícil por nuestros pensamientos que a veces vemos como la sociedad nos ha enseñado a ver, pero tenemos que empezar a ver diferente y eso nos ha costado trabajo, pero estamos trabajando en eso, en empezar a ver con amor, empezar a ver con otros ojos, con ojos de más posibilidades, no solamente las que a veces nos cuentan. Y pues ha sido padrísimo también. Estamos encantados ahorita con este acogimiento, con nuestra otra niña, y la vemos feliz. También estamos creciendo ahí en algunos proyectos, en algunos planes que tiene, encaminando un poco, direccionando, pero todo esto ha sido con apoyo, el apoyo terapéutico que también nos están dando. Creo que sin eso no podríamos, porque hay dudas, hay temores, a lo mejor tanto del niño que está siendo acogido como de las familias, pero con ese apoyo ha sido muy, muy fácil, ha sido muy llevadero. Y las capacitaciones previas de las que hablaban incluso te preparan para a lo mejor lo más difícil que tú te imaginas. Sabes cómo empezar a resolver ciertas cosas. Claro. ¿Qué mensaje podrían darle a otras familias que pues a lo mejor tengan la intención, la inquietud, pero que no se convenzan del todo o tengan estos temores, ¿no? De, híjole, no, mejor no, porque creo que va a ser muy complicado. O sea, desde su experiencia, ¿qué podrían decirle a otras familias para que pues puedan involucrarse también y que pues sí se puede, ¿no? Poner este granito de arena y que pues también, imagino, es gratificante desde muchos puntos de vista, ¿no? Pues complicado siento que no es del todo. Sí tiene su grado de dificultad, ¿no? Como todo lo que vale la pena hacer. Pero no es complicado. Creo que si, como decía Saisha, si damos amor, creo que con eso lo demás se va sosteniendo. Esa siento que es la base, el amor. Y no hablo de un amor trivializado, ¿no? De dar todo, ¿no? Sino de cuidados, de proteger, de tener un lugar seguro para ellos y animarles. De verdad hace falta gente que esté dispuesta a amar sin límites y sin egoísmo, porque creo que mueres a tu egoísmo al saber y tener bien claro que es temporal, físicamente es temporal y que vas a tener que dejar ir, ¿no? Pero eso es lo más bello de esto, es lo dejo ir no porque ya no lo quiero, no porque ya me estorba, no. Lo dejo ir porque ya creció, porque es momento de que emprenda algo nuevo y es bonito ver cómo van creciendo, ¿no? En nuestro caso de la pequeña que se integró con su mamá, verla ahora en la secundaria y que nos cuente cómo de pronto ella ya se está desarrollando, ¿no? De forma, pues no independiente al 100, pero sí ya no de nuestro lado. Y verla que todo lo que aprendió aquí, todo lo que sembramos, todo lo que pudimos aportar a su vida, de pronto tiene fruto, ¿no? Y tendrá fruto en el día de mañana. Entonces, es gratificante, como lo mencionaban, y de verdad es necesario, ¿no? Hay muchos niños, como decían, están en instituciones y aunque hacen su mayor labor y su mejor trabajo, para los niños no es lo mejor ni es lo suficiente.
necesitan una familia. Y esa figura de familia de verdad cambia mucho a los pequeños. Creo que aun cuando tú no digas nada, con que vean a una familia que está detrás de ellos, se sienten ya imparables. Lo hemos visto, o sea, llegan contigo, tú los amas como familia y ellos se sienten imparables y comienzan a soñar y comienzan a proponer ideas y comienzan a decir, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos aquello? ¿Por qué? Porque ya no están solos. Entonces, importantísimo el entorno, ¿no? Familiar, que uno piensa, no, pues es que a lo mejor tiene que ser una familia millonaria o no, o sea, que vean mucho ese tema, y en realidad no, o sea, es simplemente pues tener esta estructura, esta familia que todos y todas necesitamos, ¿no? Para poder crecer y proporcionarles eso. Y a mí también, o sea, lo que me llama la atención es que pues hacia niños y niñas en situación de movilidad, que muchas veces también desde la misma sociedad mexicana quizás no se entiende bien, pues ¿por qué están llegando los niños solos? Y se puede cuestionar mucho a los padres, ¿por qué los mandan? Y hay prejuicios por muchos lados, cuando pues al final son dinámicas complejas, hay razones para todo y que nosotros podemos aportar, ¿no? En ese proceso tan complejo que ellos están viviendo a muy temprana edad, para que pues finalmente, como dicen con su niña, que ahora ya está estudiando la secundaria y todo, y ha podido ver una evolución en ella, ¿no? Y pues pasar este momento pues tan duro, ¿no? Para sus vidas. Entonces eso también, entender la migración, entender el refugio, ¿no? Creo que a través de las familias de acogida también es bien importante. Sí, y algo que yo también diría es no tener miedo, porque el miedo nos paraliza a hacer cosas buenas. Entonces, no tener miedo, y algo que, bueno, que hemos aprendido en este proceso y que creo que es importante para todos, aunque no quieras ser familia de acogida o si sí quieres ser, es todos deberíamos de estar involucrados de una o de otra manera, ya sea difundiendo, ya sea siendo parte de las instituciones que apoyan, ya sea siendo familia de acogida, pero también en la red de apoyo de las familias de acogida, porque nuestra red de apoyo ha crecido demasiado gracias al acogimiento. Tenemos amigos amigos, familia, que ya no ven como, ellos son familia de acogida. Ellos se sienten parte de esa familia de acogida y ven por las necesidades también de las niñas que hemos recibido y las aman demasiado y nos preguntan, ¿y cómo están? Las videollaman, les escriben, lo que sea, ¿no? Están muy al pendiente de ellos. Entonces, obviamente no es para todos ser familia de acogida, porque por algo existen ciertos parámetros y ciertos exámenes, pero sí todos podemos hacer algo. Entonces, algo que yo le decía apenas a una persona es, sin darte cuenta, tú estás acogiéndonos a nosotros como familia de acogida, pero tú desde fuera nos estás viendo a veces qué necesitamos, cómo están, a veces solamente necesitamos una llamada y cómo están, cómo se han sentido, ¿no? Y eso te aliviana muchísimo. Entonces, tú puedes ser parte de cualquier forma. Hay muchas formas de apoyar, no solo ser familia de acogida. Pues Juan Manuel, Saixa, la verdad es que muchas felicidades, creo que han logrado transmitir muchísimo pues la experiencia y que seguramente muchos de quienes nos están viendo ahora pues podrán también tener como más información, más certeza de lo que pueden hacer en caso de estar interesados en estas iniciativas. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy en Justicia TV y a usted le agradezco por pues no haberse perdido esta emisión. Le dije que el último bloque iba a estar muy interesante y así ha sido. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.